Vine aquí muy emocionado y muy contento, porque vine a protocolizar un acuerdo muy importante, un acuerdo que se logró después de mucho tiempo de trabajo, mucha dedicación, mucho análisis, mucha discusión, pero así es como se resuelven los problemas, dialogando, enfrentando los diferentes puntos de vista, tratando de encontrar coincidencias para seguir avanzando. Somos todos hijos de una misma nación y el diálogo, la concertación es lo que debe primar por encima de la confrontación, de la violencia, del enfrentamiento. Y este acuerdo a que se llegó contribuye, es un paso importantísimo en el proceso de normalización de la movilidad del país, proceso en que estamos empeñados desde ya hace varios días y que afortunadamente hemos avanzado en forma muy importante. Ayer en Antioquia celebrábamos también el acuerdo que logramos con los mineros y ahí también hay una contribución importante a la normalización de la situación de movilidad y de transporte en nuestro territorio. Yo he dicho que estas manifestaciones espontáneas, legítimas, que hemos visto a lo largo y ancho de nuestro territorio, son manifestaciones producto de diferentes problemas, tienen diferentes orígenes y la mayoría de ellas son manifestaciones legítimas, justas, porque están señalando problemas que se han venido acumulando a través de los años, de las décadas, de generaciones. El abandono del campo en Colombia no es un abandono reciente, no es un abandono de este gobierno, es un abandono de hace muchísimo tiempo. Y por eso aquí hay dos Colombias, la Colombia urbana y la Colombia rural. Y yo desde el primer día del gobierno me propuse enfrentar ese problema. Ustedes se recordarán, dije en el discurso de inauguración que yo quería equidad en este país, que yo quería desarrollar el campo, porque ahí, en el campo, está concentrada la pobreza y la desigualdad, mucho más que en las ciudades, y por eso teníamos que dedicarnos, focalizar nuestro esfuerzo presupuestal y nuestras políticas en el campo colombiano. Y hemos hecho muchísimo. Es una paradoja que este gobierno, que le ha ayudado a los campesinos como ningún gobierno en la historia de este país, le haya tocado enfrentar una protesta legítima de los campesinos. Pero yo entiendo cuando a un cafetero que tenía un ingreso de 1.200.000 pesos la carga, de pronto comienzan a pagarle 400.000 pesos. O un productor de leche que le pagaban a 900, de pronto le estaban pagando a 350. Producto de muchas circunstancias, el precio internacional se vino abajo, las importaciones masivas de productos que vienen de otros países a precios irrisorios, la crisis internacional, el aumento de los costos de producción, de los fertilizantes, de los insumos, en fin, son una serie de problemas que han originado este legítimo paro, esta protesta de muchos campesinos.
de muchos indígenas. Y por eso yo he dicho que aquí hay una gran oportunidad, utilizando la sabiduría china, que dice que las crisis hay que convertirlas en oportunidades. Creo que se nos está presentando esa gran oportunidad. Y por eso he convocado a un gran acuerdo nacional por el agro y el desarrollo rural, para que todas estas manifestaciones y esta crisis que estamos viviendo y que no la queremos para nada desconocer, todo lo contrario, queremos afrontarla y corregirla y tratar de superarla, pero eso se hace discutiendo, dialogando y poniendo en marcha por primera vez en Colombia una verdadera política agropecuaria. Parte de nuestro problema ha sido falta de política. Generalmente lo que hemos tenido son decisiones momentáneas, pañitos de agua tibia. Veamos cómo resolvemos este problema aquí o resolvemos este problema allá, pero la enfermedad crecía y continuaba. Y ahora nos llegó el momento de enfrentar esa crisis y solucionarla. Y por eso digo que se nos ha presentado una gran oportunidad. Desde el primer día del gobierno, por ejemplo, nos propusimos presentar ante el Congreso de la República tal vez el proyecto de ley más progresista, más de avanzada, un proyecto de ley que tiene que ver con el desarrollo rural, que ha sido discutido con muchos sectores. Ese proyecto está en sus últimas instancias de consulta previa para presentarlo al Congreso de la República. El senador Carlos Sama sabe perfectamente cómo el Congreso tiene la facultad de participar y contribuir y en forma muy importante a todo este proceso de conjurar la crisis. Se nos ha presentado la discusión de qué hacemos con esa media Colombia que está todavía por desarrollar, por descubrir. Y ahí hay un documento COMPES que se ha venido discutiendo hace más de año y medio. ¿Qué hacer con la altillanura? Son más de 4 millones y medio de hectáreas que podemos poner a producir. Y ahí hay otra gran oportunidad. Existe otro documento que está siendo discutido, qué hacer con los terrenos baldíos, porque es un tema que hemos también dejado que subsista durante muchísimo tiempo y estamos teniendo problemas con la definición de qué hacer con los baldíos y cómo realmente enfrentar el problema de la tierra. Y hay otra circunstancia muy particular y muy especial. Es la circunstancia y el hecho que en el proceso de paz con las FARC, en las conversaciones, este tema, el del desarrollo rural, el de la tierra, fue el tema que yo permití que se incluyera en la agenda. ¿Y por qué? ¿Por qué lo hice? Lo hice por varias razones. Primero, porque las FARC es una guerrilla que viene del sector rural, es una guerrilla rural y por consiguiente el tema rural es un tema muy importante. Y este proceso tiene que darle una salida digna a todas las partes para que el proceso sea exitoso. Y ahí vi que había una oportunidad, y la oportunidad se presentaba porque las políticas que teníamos en mente desde el primer día de gobierno, desde antes, desde la campaña, en el fondo no diferían en gran parte de lo que las FARC y muchos otros sectores de la sociedad colombiana quieren con el campo colombiano. Quieren lo que usted mencionaba, gobernador, que el tema de la tierra sea un tema que se aclare de una vez por todas,
que la tierra sea rentable, sea productiva, que le den y le permitan a quienes están cultivando la tierra que tengan un ingreso digno, suficiente, que exista desarrollo en el campo a través de escuelas a donde mandar a los hijos, a través de vías de comunicación para poder sacar los productos. Y todo eso es un común denominador que uno escucha aquí en Nariño, o lo escucha en el Bichada, o lo escucha en la costa Caribe, o lo escucha en la sabana de Bogotá, o en Boyacá. Y por eso aquí tenemos una gran oportunidad de ponernos todos de acuerdo para ver finalmente qué hacemos con el campo colombiano en un momento de la historia que es especialmente oportuno. ¿Y por qué lo digo? Porque Colombia es de los pocos países del mundo que tienen la capacidad de aumentar en forma importante la producción agropecuaria, en un mundo que cada vez está solicitando más alimentos, un mundo que en muchas regiones del planeta está comenzando a padecer una crisis de alimentos. Y las grandes organizaciones internacionales han dicho que hay muy pocos países. La FAO dice que hay 7, 8 países, uno de ellos con mayor potencial para aumentar la producción de alimentos es Colombia. Y lo dice por dos razones: porque hay una gran extensión de tierra sin cultivar, y también la que está siendo cultivada con una muy baja rentabilidad, con una muy baja competitividad, y dicen ahí hay un espacio enorme para mejorar la producción, la competitividad, el ingreso de todo el campo colombiano. Y esa es la oportunidad que se nos ha presentado. Y por eso he querido convocar, se lo propuse a los señores gobernadores, a los señores alcaldes, a los representantes del sector productivo, se los propongo hoy a ustedes aquí en esta reunión, para que nos sentemos todos y construyamos entre todos ese gran pacto nacional por el desarrollo agropecuario y el desarrollo rural. Si hacemos eso, habremos dado tal vez uno de los pasos más importantes de nuestra historia, porque ahí estamos enfrentando otro tipo de problemas que se desprenden del abandono del campo. Cuando yo decía que mi compromiso con el pueblo colombiano es hacer de Colombia un país más justo, ¿qué quiero decir con eso? Es combatir la pobreza, es combatir la desigualdad, y hemos logrado disminuir en estos 3 años la pobreza como ningún otro país de América Latina, tal vez con excepción del Perú, que está con una cifra parecida a la nuestra. Y hemos logrado romper la tendencia perversa en donde la economía crecía, pero crecían las desigualdades en Colombia, y logramos reducir la desigualdad más que cualquier otro país de América Latina, con excepción del Ecuador. El Ecuador logró más que nosotros, pero nos falta muchísimo, y no lograremos construir ese país justo si no enfrentamos el abandono del campo, la falta de política agropecuaria. Y por eso creo yo que están dadas las condiciones, está el país listo, y todo esto que les estoy mencionando más otros factores más nos brindan esa maravillosa oportunidad de construir entre todos una política que realmente le sirva al campo colombiano. Y por supuesto que tenemos que tener una política nacional y al mismo tiempo políticas sectoriales, porque somos un país de regiones
regiones muy diversas. Parte de nuestra fortaleza es nuestra diversidad. Y muchas veces hemos pecado precisamente por no reconocer esa diversidad. Creer que las soluciones son comunes a todo el país, resulta que no es así. Es muy diferente. Las soluciones que se den en un departamento como Nariño, con una producción de minifundio, que las soluciones que se den en el departamento del Bichada o del Meta. Son dos circunstancias completamente distintas. Hay algunas políticas que son comunes y otras que hay que diferenciar. Y por eso el documento COMPES, que está dentro de este pacto, dentro de este acuerdo, pues es una contribución muy importante para poder alimentar, pero al mismo tiempo diferenciar. En el caso de Nariño, Nariño, como tendremos que hacer documentos parecidos con otras zonas del país. Y creo que ahí también se nos presenta una gran oportunidad. Y por eso, para el 12 de septiembre, yo he convocado a una reunión para que comencemos a darle cuerpo a este gran acuerdo nacional. Y he encontrado una receptividad enorme. Quiero que estén ahí presentes los campesinos, quiero que estén ahí presentes los indígenas, quiero que estén ahí presentes los empresarios, quiero que estén ahí presentes el Congreso, que tiene que aprobar las leyes que van a darle vida legal a los acuerdos, que estén presentes los expertos en materia de desarrollo rural, que estén presentes todos los que tengan en una u otra forma, directa o indirectamente, un interés por desarrollar el campo colombiano. E inclusive, se lo decía ayer o antes de ayer en una reunión al señor gobernador, a los gobernadores y a los alcaldes de las ciudades, inclusive las ciudades capitales, también deberían tener un gran interés, porque ellos se alimentan de lo que produce el campo. Y en la medida en que podamos concatenar, coordinar esas políticas, el país como un todo va a tener un progreso enorme. Aquí se han mencionado ya temas concretos que han dado lugar a este acuerdo, que celebro y felicito. Yo quiero agradecerles a todos los que hicieron estos acuerdos posibles, porque se requiere buena voluntad, se requiere buena disposición, y por eso celebro que hayamos dado ese paso, ese primer paso, porque es simplemente un primer paso. Quiero agradecerle y reconocer también la presencia y la contribución de la mujer indígena, que sé que yo me estaba informando muy bien de cómo iban desarrollándose los acuerdos. Y ahora a las mujeres indígenas les voy a pedir un especial favor, ahora en unos minutos. Acuerdos prácticos, acuerdos que creo que nos van a permitir solucionar situación de coyuntura, la compra de la leche por parte del bienestar familiar, pero también tenemos que abocar, y para eso es ese gran acuerdo nacional, los problemas de fondo, los problemas de la falta de competitividad, de falta de rentabilidad, y ahí creo que vamos a poder avanzar mucho con ustedes y con los demás sectores interesados en el desarrollo agropecuario. Hay un hecho que me llama mucho la atención. Lo mencionaba nuestro querido gobernador Taita Óscar, su carácter binacional. Aquí también yo quisiera diferenciar y aprovechar también una oportunidad. Con el presidente Correa hemos desarrollado una magnífica relación. Es más, en estos últimos días
El presidente Correa y su servidor aquí convinimos que él iba a retirar la demanda que tenía ante la Corte Internacional de La Haya, demanda contra Colombia por la fumigación en la frontera contra los cultivos ilícitos. Llegamos a un acuerdo y yo quiero aquí públicamente reiterarle mis agradecimientos al presidente Correa porque eso es un gesto de amistad. Me dijo, págueme los abogados, porque tampoco voy a pagar yo los abogados que me han costado bastante. Le dijo, claro, yo le pago los abogados, pero retire esa demanda y dediquémonos a desarrollar la frontera. Y vamos a poner recursos para desarrollar la frontera. Y vamos a hacer proyectos binacionales a todo lo largo de la frontera. Y queremos que la frontera se convierta en un lugar de desarrollo, de prosperidad, en lugar de un lugar de atraso y de conflicto. Y qué bueno que ustedes, que tienen ese carácter binacional y que conocen mejor que nadie las posibilidades, porque tienen las dos partes, nos ayuden en esa construcción de esa política binacional. Yo le aseguro a todos ustedes, queridos gobernadores y gobernadoras, que estos acuerdos no serán acuerdos de papel. Me interesa que no sean acuerdos de papel por lo que les estoy diciendo, porque en la medida en que estos acuerdos se traduzcan en una mejor calidad de vida de los pueblos indígenas y de todos los campesinos y de todos los empresarios del campo, este país va a poder avanzar hacia ese objetivo de construir un país más justo. Por eso esto encaja perfectamente dentro de mi filosofía, dentro de lo que yo quiero para Colombia. Y el carácter diferencial de los pueblos indígenas lo he reconocido desde el primer momento de mi gobierno. Ustedes saben que antes de irme a posesionar ante el Congreso de la República, me fui a posesionar ante los pueblos indígenas allá en la Sierra Nevada de Santa Marta, porque reconozco la importancia de los pueblos indígenas que están aquí mucho antes que cualquiera de nosotros, que son nuestros hermanos mayores, y por eso lo hice con gusto. Y ahí me advirtieron algo. Yo los había visitado anteriormente, pero me advirtieron el día de mi posesión. Me advirtieron algo que tienen en común todos los pueblos indígenas. Es la importancia que le dan a la naturaleza, al medio ambiente, a todo lo que llaman la madre naturaleza, el agua. Y me dijeron, presidente, a usted le va a tocar pagar muchos pecados de la gente que viene de atrás, de muchos años, décadas, generaciones de descuidos, y la naturaleza se va a poner furiosa porque ha sido maltratada, y le va a pasar a usted, infortunadamente, la cuenta de cobro. Y me la pasó, ¿y en qué forma? La ola invernal se chupó buena parte del presupuesto y de las energías de todo el gobierno durante prácticamente 18 meses. Pero salimos adelante, y eso fue un campanazo y una advertencia. Nosotros que tenemos que ser mucho más conscientes de la preservación de nuestras fuentes de agua, de nuestra naturaleza, de nuestro medio ambiente. Por eso hace unos días también, y lo hice con gran gusto y con gran convicción, decreté en otra región del país, en la Amazonía, la ampliación del parque más grande
que va a existir en la Amazonía para que allá se preserve la fauna, la flora, el medio ambiente, la biodiversidad, en ese pulmón del planeta, porque no solamente de Colombia, el Parque Chiribiquete, donde decretamos con una firma que ese parque tendría 2.800.000 hectáreas para poderlo preservar. Así tenemos que ir avanzando y hacer compatible el desarrollo, porque no podemos ir contra la historia, pero un desarrollo responsable y sostenible. Y ustedes nos pueden ayudar muchísimo, porque ustedes son guardianes no de ahora, de toda la vida, de esa naturaleza y de esa biodiversidad. Si logramos encontrar ese punto de equilibrio entre el desarrollo y la preservación de la biodiversidad de nuestra naturaleza, pues habremos encontrado una fórmula muy conveniente para continuar el desenvolvimiento de nuestro país, un país tan rico en biodiversidad, tan rico en naturaleza y tan rico en otro tipo de recursos. Por eso, ese es un tema que para mí también es de gran importancia. Yo conozco y sé las necesidades ya particulares que están incluidas en el acuerdo. Salud, educación, las vías terciarias. En eso también hemos querido avanzar y hemos avanzado como pocos gobiernos en la historia de este país. Decretamos la educación gratuita para todos los colombianos y todas las colombianas del grado 0 al grado 11. Eso fue un paso importantísimo en nuestro desarrollo social y ahora estamos dedicados a mejorar la calidad de esa educación, que es el instrumento de movilidad social más poderoso de cualquier sociedad. Y reconocemos, y quiero hacer énfasis en esto, que el carácter diferencial para los pueblos indígenas, y en eso tienen todo mi compromiso y todo mi entusiasmo, porque también la preservación de nuestras culturas, porque no tenemos una cultura, tenemos muchas culturas, es algo que nos va a fortalecer cada vez más y que nos va a dar más instrumentos para poder vivir unidos. Esas culturas que nos permiten aceptar que hay diferencias. Es algo muy importante para el desarrollo de toda nuestra nación. Sé que, por ejemplo, en vías terciarias hay necesidades, no solamente aquí, en todo el país. Hemos hecho un esfuerzo enorme. Este gobierno ha invertido 2.2 billones de pesos en vías terciarias. Hemos mejorado, construido 23.000 kilómetros solamente de vías terciarias. Eso es como darle media vuelta al mundo entero, o 11 veces entre Leticia y La Guajira. De eso hemos hecho en estos 3 años, pero nos falta muchísimo más por hacer. Y sé que en un departamento como Nariño, que sufrió tanto la ola invernal, que destruyeron tantas vías terciarias, hay que hacer un mayor esfuerzo. Y lo estamos tratando de hacer a través, entre otras cosas, de instrumentos e inversiones como las que mencionó el gobernador. Yo también me precio y me enorgullece decirlo. Gobernador, usted tiene más conocimiento que yo de la historia del departamento. Yo creo que no hay un gobierno en la historia reciente o en la historia de este país que esté invirtiendo más recursos en Nariño que nuestro gobierno. Este contrato plan que usted mencionó, se aprobaron 728.000 millones. Aquí está un eminente nariñense que es el gerente, el doctor Caiza, Juan Carlos Caiza, que es el gerente del contrato plan, que es un contrato plan que vale 1.5 billones. Se aprobó ya en tercera instancia los 728.000 que ya dan la largada para comenzar a contratar. O sea que muy pronto van a
comenzar a ver esas obras, que van a tener un gran impacto aquí en el departamento de Nariño, obras que tienen que ver con muchas facetas del desarrollo. Y soy consciente que a pesar de toda esa contribución, a pesar de todas esas inversiones, las necesidades siguen siendo enormes. Así como hemos disminuido la pobreza en 5 o 6 puntos y ya hayamos logrado la meta que teníamos para 4 años, de todas formas hay más de 30% de los colombianos que viven en la pobreza. A pesar de haber creado más empleo que cualquier otro país de América Latina, yo estoy obsesionado con la creación de empleo y de empleo formal y de empleo digno. En estos 3 años los ingresos de los más pobres han crecido muchísimo más rápido que los ingresos de los más ricos, 6 veces más rápido. Por eso hemos logrado disminuir la desigualdad, pero nos falta muchísimo todavía por hacer. Todavía hay más de 2 millones de colombianos que están buscando empleo y no lo consiguen. Que las desigualdades, las brechas las hemos reducido, sí, pero un poquito. Tenemos que reducirlas mucho más y por eso tenemos que perseverar. Pero hay un obstáculo, un gran obstáculo, sobre todo, y ustedes lo entenderán mejor que yo, sobre todo en el campo colombiano. Ese gran pacto nacional por el agro, por el desarrollo rural, tiene un freno. Es como cuando a las bestias las riendas las frenan y la bestia no puede avanzar. Se llama el conflicto armado. Esa guerra que ha desangrado este país durante más de 50 años. ¿Y por qué digo que es un gran obstáculo? Porque lo es. Porque si hay violencia en el campo, la gente va a vivir con miedo y no va a invertir, y hacer una carretera se vuelve un dolor de cabeza y cuesta el triple, y los colegios los usan para reclutar gente a la fuerza o para resguardarse cuando hay algún tipo de combate. En fin, el campo colombiano se ha vuelto y ha sido un terreno de violencia, y por eso si logramos hacer a un lado ese gran obstáculo, entonces se nos va a facilitar muchísimo ese sueño de convertir el campo colombiano en un polo de desarrollo. Y ahí era donde yo le iba a pedir a las mujeres indígenas que me ayudaran. Las mujeres son las que más me pueden ayudar a mí a que ese proceso de paz sea realmente exitoso, porque las mujeres sienten mucho más que los hombres esa violencia, porque cuando se llevan a un niño de la familia, el corazón que más llora es el corazón de la madre, porque las mujeres son más sensibles que los hombres, y por eso yo les voy a pedir que, así como hoy fueron tan determinantes en este acuerdo, que me ayuden las mujeres indígenas de todo Colombia, las mujeres en general, que en este momento tan importante en que estamos en un proceso que hemos avanzado como nunca antes, y la gente dice, pero ¿por qué está usted sentado con esos individuos que le han hecho tanto mal a Colombia? Pues para que no le sigan haciendo más mal a Colombia, para que se sienten y cambien las balas por los votos, y cambien las armas por los argumentos, y que podamos en el campo y en Colombia vivir en paz. Nosotros, la mayoría de nosotros aquí presentes, no hemos vivido en este país un solo día de paz. Yo no he vivido un solo día de paz. Yo me acuerdo en la casa de mi abuelo, allá se hospedaba, a veces iba a dormir un guerrillero liberal, Guadalupe Salcedo. Yo tenía 3, 4 años, después lo mataron. Hemos vivido toda una vida, generaciones de violencia, y aún así hemos progresado. Imagínense lo que podría ser este país si erradicamos la violencia, y estamos a punto de lograrlo.
Hay enemigos de la paz, hay gente que vive de la guerra, que vive del miedo, pero es una minoría. Y esta es una ocasión donde la gente que quiere la paz no puede ser indiferente, tiene que ser proactiva, beligerante a favor de la paz, porque así es como se logra la paz, presionando por los acuerdos, diciendo el pueblo colombiano exige paz. Y ahí le voy a pedir a ustedes que me ayuden. Esto no es la paz de un presidente, no es la paz de un gobierno, todos somos pasajeros, es la paz de un pueblo, es la paz de un país, de una sociedad. Todos, los guerrilleros y el resto de los colombianos somos hijos de una misma nación. Cuando uno oye esos dramas, esas manifestaciones de lo que las familias han vivido durante esta violencia, uno dice, este país no puede seguir viviendo así. Por eso estoy empeñado yo en sacar adelante este proceso de paz contra viento y marea. Me lo han advertido muchos que han hecho la paz en otros países. Va a encontrar muchos enemigos que le van a jugar muy sucio, pero persevere y pida el apoyo del pueblo colombiano. Por eso hoy también les pido a ustedes que me apoyen en ese proceso y en esa búsqueda para la paz. Este departamento, gobernador, ha sufrido como pocos la violencia. Y por consiguiente este departamento se beneficiará como pocos de la paz. De manera que yo celebro enormemente estos acuerdos. Eso también es construir paz. Pequeños acuerdos aquí, pequeños acuerdos allá, ir sembrando justicia social aquí, justicia social allá. Eso es ir construyendo la paz, porque la paz no es solamente que se silencien los fusiles o las discusiones en La Habana. La paz también hay que construirla en el interior de nuestros corazones, en el interior de nuestras familias, al interior de nuestros pueblos, de nuestras ciudades. Eso es construir paz. Y esto que ustedes hicieron hoy, lo valoro enormemente porque, como usted lo decía, apreciado gobernador, ustedes movilizaron mucha gente. Yo estaba totalmente consciente. Me decían que entre 25.000 y 30.000 indígenas fueron movilizados, pero no hubo un solo acto de violencia. Se los agradezco de corazón. Y que ustedes es un ejemplo, y por eso valoro mucho y por eso estoy aquí. Cuando estaba yo con el senador Carlosama y el resto de la bancada parlamentaria de Nariño, que fue a visitarme, a decirme, vaya a Nariño, yo le dije al gobernador, allá estaremos, y quiero estar cuando lleguemos a unos acuerdos, porque yo sabía que estaban ya muy cerca con los pueblos de los indígenas pastos, porque hay una idiosincrasia especial. Me han dicho que ustedes son un pueblo que tiene dos virtudes que ojalá podamos revivir en toda la sociedad colombiana, porque a veces se olvidan. Que ustedes son un pueblo con convicciones, con lealtades, como ningún otro pueblo. Que así los describía inclusive el libertador Simón Bolívar. Eso, tener convicciones y ser leal a sus convicciones, y que cuando dan la palabra la cumplen. Eso es algo que la sociedad colombiana necesita. Por eso también ustedes son un ejemplo, y me complace mucho estar aquí hoy en día. De manera que sigamos adelante. El decreto creando la mesa lo firmaré en cualquier momento. Hagamos que si tuviera yo ya el decreto redactado, de una vez lo firmaba. Lo que pasa es que no lo tengo redactado, y eso requiere, pero tenga la seguridad que
en los próximos 2 o 3 días está redactado. Pero lo que quiero es que avancemos rápido y veamos cómo podemos integrar el avance en la parte diferencial con el avance en la parte nacional. Eso sería una coordinación que genera más fortaleza y que da más resultados. Y por eso yo realmente creo que Dios es muy grande y me está ayudando. Esta coincidencia de hechos, uno detrás de otro, que estemos en La Habana y que el tema sea desarrollo rural, que hayamos logrado hacer un proyecto de ley como ningún otro y esté listo para ser discutido y aprobado en el Congreso. La crisis que estamos viviendo, que la podemos convertir en oportunidad. Ahí creo yo que está la mano de Dios también, y por eso cuando las oportunidades se presentan no hay que desperdiciarlas. Y quedé muy conmovido con la forma como ustedes iniciaron esta sesión, totalmente disciplinados. El senador Carlos Sama, usted debería decirle al Congreso de la República que si fueran igualmente disciplinados allá en esas reuniones. Esos simbolismos, esas manifestaciones son realmente muy importantes, porque son demostraciones de que hay una columna vertebral, de que hay una cultura, de que hay unas tradiciones, y eso es lo que tenemos también que respetarles a ustedes en su carácter diferencial. El 15 de septiembre, gobernador, es la celebración, la fiesta de la Virgen de las Lajas. Tengo entendido que ya está desbloqueada esa vía. Esa vía, y yo quiero aquí pasar una pequeñísima cuenta de cobro, esa vía cuando yo era ministro de Hacienda la mandé construir y la mandé reforzar y pavimentar, y espero que podamos seguir en ese sentido y que ojalá, como ya está desbloqueada, que esté desbloqueada para siempre, para que no haya nunca necesidad de volver a repetir este tipo de manifestaciones, sino que el diálogo se imponga para ir solucionando los problemas. Los problemas no van a ser solucionados todos mañana. Unas decisiones se van a tomar en corto plazo, otros se van a demorar más, pero lo importante es que ustedes tengan la confianza que aquí hay total voluntad de seguir adelante, total voluntad de ir resolviendo los problemas, y que esa mesa, como el ministro que ya le deberían dar una ciudadanía aquí en Ipiales, porque creo que lleva 5 veces, pero más de, no sé, 70 horas de discusiones, pues si son 70 más o lo que sean, pero sigamos dialogando y sigamos resolviendo problemas. Tengan la seguridad de que yo estoy aquí es para protocolizar estos acuerdos, para decirles, estos acuerdos no son de papel, estos acuerdos se van a cumplir, y les agradezco a ustedes muchísimo esta buena disposición. Muchas gracias.